Después de descubrirse que el móvil del dinero podría haber jugado un papel fundamental en toda esta historia, un hecho que muchos sospechábamos desde el principio, que aquí se nos escondía algo, que se nos escapaba algo, y lo cierto es que tal y como destapaba el equipo de investigación hay una cifra de dinero verdaderamente impactante, 150.000 euros que en 2 tacadas le daba Edwin Arrieta presuntamente a Daniel Sancho para montar un restaurante que tenía nombre Boogie, una hamburguesería en Madrid, de la que precisamente el gerente dice que Daniel Sancho no tiene nada que ver, que simplemente llevaba las redes sociales, no forma parte del equipo que forma esa hamburguesería, tampoco trabaja allí como cocinero ni atendiendo detrás de la barra. En toda esta historia, como vemos, las mentiras se suceden y las peores noticias para Daniel Sancho parecen que no han hecho más que comenzar. Te comentábamos que la visita de Rodolfo Sancho fue poco acertada, que estuvo sobrepasado con los medios de comunicación y del mismo modo parece ser que Marcos García Montes encendía la mecha que acabaría incendiando todas las relaciones que tenían con la defensa de Tailandia. En las últimas horas se ha hablado mucho durante los últimos días de si Khun Anant, abogado hasta hace una semana de Daniel Sancho en Tailandia, había sido despedido o, como él sostiene, según dice su entorno, había tomado la decisión de renunciar porque estaba harto de las presiones que llegaban desde Madrid. La situación es límite para Daniel Sancho en todos los sentidos, y es que hemos podido conocer que estaba sin abogado hasta hace bien poco. Ahora acaban de filtrar que tiene un nuevo abogado, el hijo de un mediático abogado tailandés que en su historial están traficantes de armas, así que como vemos también en esto seguimos viendo cosas que nos llaman bastante la atención, porque quien defiende a Daniel Sancho es alguien que ha defendido a algunos de los peores forajidos de la historia de la humanidad. Pero como vemos, esto ni siquiera es lo que nos ocupa, sino el hecho de que Marcos García Montes y Rodolfo Sancho parece que están ayudando bien poco a Daniel Sancho, al menos en cuanto a lo que le interesa, que es salir de la cárcel algún día y por lo menos, ya que estamos, evitar la pena capital. ¿Qué es lo que ha sucedido y por qué te digo que te vas a quedar verdaderamente impactado con lo que te voy a contar a continuación? Rodolfo Sancho sabe que se han equivocado, por eso precisamente se iba de manera sorpresiva apenas 5 días después de llegar a Tailandia, pero Marcos García Montes se habría equivocado todavía más. La cosa está calentita en Tailandia, lo advertía Frank Cuesta diciendo que en Tailandia hay que respetar sus costumbres, que no podemos llegar aquí con la mentalidad de somos europeos, somos blancos, somos los número uno del derecho, aquí todo se va a hacer como yo diga. No, cada país tiene su jurisdicción, cada país tiene sus leyes y cada país tiene su cultura. Pues bien, ¿qué es lo que ha sucedido? Que la justicia tailandesa podría vetar en Tailandia la presencia de Marcos García Montes. Se está montando una buena, y escucha este vídeo hasta el final porque es uno de los más impactantes que vas a escuchar en la mañana del domingo y en la tarde del domingo, porque lo que aquí te traemos te va a dejar sencillamente sin respiración. Si hace unos días el abogado tailandés renunciaba al caso, todo lo que viene después es verdaderamente impactante, y es que según publica en España El Cierre Digital, la situación con Tailandia está cada vez más tensa. Si se decía que Rodolfo Sancho abandonaba Tailandia y la cárcel de Koh Samui precisamente porque pensaba que se podía derivar todo esto en un conflicto internacional e institucional entre la embajada española y la embajada tailandesa, parece ser que la cosa no parece tan exagerada como algunos pensabais. En declaraciones a la prensa, Marcos García Montes manifestaba su desacuerdo con la investigación policial, diciendo que incluso esa reconstrucción de los hechos no se ajustaba al derecho, que era incluso ilícita porque estaban induciendo a Daniel Sancho a decir según qué cosas y hacer según qué declaraciones. Todo esto lógicamente es una acusación muy fuerte, muy grave, y se está descubriendo que el lío podría comenzar de una manera tremenda. Este citado medio de comunicación señala que están analizando mucho una posible prohibición en Tailandia de la presencia y de la legitimación de Marcos García Montes para ejercer el derecho, y es que dicen que llegó como turista, pero que allí, una vez estaba allí, ejerció de letrado. No solamente Marcos García Montes se ha permitido el lujo de atacar a las autoridades tailandesas, también se ha atrevido el lujo de criticar a su homólogo tailandés, a Khun Anant, que no sabemos si le han despedido, pero la realidad es que haya presentado su dimisión o no, ya no se encuentra allí. Este grave error de querer dar lecciones a todo el mundo le podría salir profundamente caro, porque alguien que presumiblemente se tiene que ajustar al derecho no lo habría hecho presuntamente hablando. ¿Por qué exactamente? Porque fue con visa de turista y no se encontraba facultado para estar trabajando. Según este medio de comunicación, tenía que haber dicho qué iba a hacer exactamente allí, no tenía que haber volado con una visa de turista, y sobre todo hay evidencias que dicen que son clarísimas, y es que por ejemplo iba vestido de abogado, con un maletín de abogado, dando declaraciones a los medios como precisamente abogado y portavoz de la familia Sancho, y todo esto podría salirle carísimo. Al mismo tiempo nos encontramos unas declaraciones verdaderamente impactantes de Teresa Bueyes, otra abogada bastante mediática, podríamos decir. Hablamos del abogado del bigote como uno de los habituales de los platos de televisión
aquí en España, pero Teresa Boyes, que también sabe bastante lo que es ejercer el derecho y sobre todo pasearse por los platos de televisión, ha hecho unas declaraciones en las últimas horas verdaderamente impactantes y verdaderamente hirientes para Marcos García Montes, y es que señala que se están equivocando, que tanto Marcos García Montes como la defensa de Daniel Sancho están haciendo las cosas mal, al revés y contrarias a los intereses de Daniel Sancho, porque exactamente, según ella, que dice que ha trabajado mucho por cierto en Tailandia, dice que todo esto tiene que estar comandado por un abogado tailandés que le han despedido o le han echado, pero que reconoce que están queriendo llevar las cosas desde Madrid y que esto ni mucho menos se tiene que hacer así. Dice: no tengo claro que Marcos García Montes sea un experto en derecho internacional, primer palo, primer hachazo, está poniendo en duda la capacidad para llevar este tipo de juicios a nivel internacional por parte de Marcos García Montes, y yo creo que entiendo sus palabras e incluso estoy incluso la respaldo, porque me parece que Marcos García Montes ha cometido importantes errores en apenas unas semanas desde que está al mando del caso, entre ellas cuestionar la cultura del país, cuestionar a la policía tailandesa y enfrentarse con el que debería haber sido su aliado, el abogado tailandés que ha llevado el caso desde el principio. Además dice que Marcos García Montes ha dicho cosas que no tienen ni pie ni cabeza, y es que están diciendo que es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, y lo que dice Teresa Boyes es lo siguiente, dice: de momento es un asesino confeso. Marcos lo que ha dicho es que hay atenuantes, pero eso no son eximentes, es decir, una cosa es que haya cosas que atenúen la pena, que la rebajen, que pongan en la balanza, bueno, pues ha hecho esto, pero es que sucedía esto otro, vale, le rebajamos la pena, pero eso no significa que se esté barajando algo que le exima de la pena. Nadie está poniendo en duda que Daniel Sancho hizo lo que hizo, que cortó el cuello a Duirarrieta, que distribuyó los restos del cadáver por toda Tailandia, es decir, nadie está poniendo en duda eso, y lo que dice Teresa Boyes es lo siguiente, dice: si estás diciendo que hay circunstancias que le pueden atenuar, automáticamente estás diciendo que inocente no es, porque estás poniendo en tela de juicio pues que hay atenuantes de lo que ha sucedido, pero no estás diciendo que él no sea el culpable. Así que hay un mensaje confuso que además ella vuelve a condenar diciendo está empleando tecnicismos jurídicos ante gente que no es docta en este tipo de situaciones y estás confundiendo un poco a la sociedad en general. Al mismo tiempo, también hay un palo para Rodolfo Sancho verdaderamente impactantes. Recordemos, Rodolfo Sancho dijo cuando llegó desafortunadamente a Tailandia que se tomaba esto no como una desgracia sino como un reto. ¿Qué es lo que ha dicho Teresa Boyes? Aquí lo que se trata es que hay que ponerse en el lugar de la otra familia en Colombia y pensar, ojo, remarcaba, que esto sí es una desgracia. Esto nunca será un reto. Primer palo, como te digo, a Rodolfo Sancho, al padre de Daniel Sancho. Dice: esto sí que es una desgracia, vuelve a insistir, porque hay un fallecido y hay una familia. Bueno, dos, quiere matizar como diciendo que también los padres de Daniel Sancho pues están sufriendo mucho por todo esto, y dice: hay que pedir perdón lo primero y hay que solidarizarse un poco con ellos. En prensa alemana, ya rematando estas declaraciones que me parecen muy llamativas, dice: somos un poco el hazmerreír, parece que estamos blanqueando la imagen de Daniel, la información se debe dar en su justa medida, pero sin olvidarnos de la otra parte. Dice: me parece verdaderamente impactante, me parece tremendo lo que está sucediendo con la defensa de Daniel Sancho, y es que si ya lo tenía negro, si ya lo tenía complicado, parece ser que se están pegando un tiro, no en un pie, sino en los dos, porque lo que está sucediendo en las últimas horas es un verdadero bochorno internacional. Lo dice Teresa Boyes: en Alemania nos critican a España por blanquear a Daniel Sancho, y en Tailandia nos ven ya, vamos, como si fuésemos auténticos pirados. Esto sucede, insisto, en tono de mea culpa, cuando vas con esa mentalidad de soy europeo, soy el mejor. Hay que adaptarse a la cultura. Punto número uno: si has cometido un crimen en un país, te ajustas a las medidas de ese país, y por lo pronto, como ha dicho Teresa Boyes, Tailandia es un país soberano que, ojo, nunca ha sido colonizado, que tiene unas leyes muy antiguas y que, por supuesto, conviene de respetar, y es que no te queda otra. Así que, como vemos, esta es la última hora de lo que está sucediendo. Lío entre abogados después del despido / dimisión de Cunanan. Marcos García Montes podría ser vetado, y Teresa Boyes, en España, una de las abogadas más mediáticas, pone en duda la capacidad, e incluso ha dado nombres, ha dicho: yo, si fuese Rodolfo Sancho, acudiría a este, al otro, a gente que realmente maneja el derecho internacional, y no a Marcos García Montes, algo que es verdaderamente ya llamativo, como se están produciendo incluso luchas entre abogados que cuestionan el trabajo de este abogado tan mediático, que yo, de manera coloquial, digo el abogado del bigote, y que parece ser que, lejos de ayudar a Daniel Sancho, estaría pues enterrándole casi vivo.